Hola, mi nombre es Cristian Bernata y el día de hoy decidí hacer un reportaje sobre los robos en Bogotá. ¿Y por qué razón decidí hacer esto? Hice unas encuestas a una cantidad determinada de personas donde la pregunta central fue ¿cómo cree que es la seguridad en Bogotá? Y la mayoría de respuestas fueron negativas. Es mala, por no decir que pésima. Es muy mala. Muy mala. Cada vez está peor. Malísimo, o sea, es muy mala. Es muy regular. La seguridad de Bogotá me parece mala porque no hay apoyo por parte de las autoridades y todos los días se ven noticias de robos y de cosas que pasan en el transporte público y demás, entonces es malísimo. Así que nos pusimos en la tarea de investigar cuáles eran esos índices de robo en la ciudad de Bogotá, qué era lo que podía estar pasando y por qué han aumentado estos índices o disminuido. Ahora bien, al momento que hicimos una comparativa en los últimos 3 años, me encontré que en el año 2018 hubieron 4.300 registros y en el año 2020, con una cantidad de 3.500 registros hasta el 30 de noviembre del presente año, el año que nos superó en cantidad fue el año 2019 con una cantidad de 127.000, algo que no se había visto en un registro de los últimos 10 años. Dirán, pero ¿de dónde encontramos esta información? Ingresamos a la plataforma de la Policía Nacional y vimos los registros relacionados entre estos últimos 3 años y sí, al parecer el año 2020, como algunas personas de las encuestas creían, el año 2020 era el peor, pues al parecer no. El año peor y con mayor índice de registros de delincuencia exactamente en robos o hurtos básicos. ¿Qué es un hurto básico? Cuando te hacen el cosquilleo, cuando te roban el celular, cuando te sacan la billetera sin darte cuenta. Todo este tipo de delitos básicos se tomarían en esta lista. Ahora bien, nos pusimos a la tarea también de hacer una pequeña entrevista a uno de los policías y analizamos cuál es su pena o cuál es el paso a seguir después de que se atrapa a estos delincuentes. Y esto fue lo que nos dijo. El patrullero Stewart Montaño Barreiro, jefe y coordinador de las carceletas de las URIs a nivel Bogotá, que van dirigidas para el IMPEC. Y pues si es un hurto, ¿cómo le explico? El hurto se divide en diferentes delitos, ¿no? Porque no es el mismo hurto a funcionario de pronto de un Transmilenio, a un celular o una moto, un vehículo, son diferentes la clase de hurtos. Si es un hurto a celular, pues usted lo judicializa, coge a la persona a la denunciante, para que ponga el denuncio directamente en fiscalía, se trae directamente el implicado a la URI, se pasa por reseña, ¿sí? Y posteriormente comienza el papeleo que le hace. Primero usted pues como capturado le lee los derechos, es lo primordial. Como tiene derecho pues como persona, como ciudadana. Anteriormente que ya tiene usted el capturado y la víctima, pues entonces ya se le lee los derechos como capturado al ciudadano. Entonces ya tiene derecho a permanecer callado, tiene derecho a un abogado. Si no tiene abogado, pues el Estado le prestará uno para su defensa. Tiene derecho a una llamada o a quien sea notificado de su captura. Y se procede a hacer la documentación. Se lleva a la URI, se radica. ¿Qué más? Se radica. Comienza usted, pues, si está golpeado, pues pasa por medicina legal, defensoría, ¿sí? Pues el defensor de él, por reseña, y se judicializa. Entonces ya el juez ahí tiene 36 horas. 36 horas para definirle la situación al señor. Mientras tanto, pues está como por decirlo, en un centro transitorio. Si el ciudadano es residente o el hurto que haya cometido es muy grave, el delito, perdón, es muy grave, pues la juez determinará si le da una medida de aseguramiento en centro carcelario o le da medida de aseguramiento en domiciliario o su efecto le da libertad, si no lo veo peligro para la sociedad. Entonces, si nos ponemos a analizar la cantidad y el promedio que se ha venido observando en los últimos 3 años, el 2020 es el que menos ha tenido
cantidad de robos a nivel general. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Posiblemente porque las personas se encuentran la mayoría de tiempo en sus casas estudiando y trabajando por cuestiones del COVID. Ahora, nos pusimos también a verificar qué es lo que pasa o cuáles son esas presas fáciles para los delincuentes, y nos encontramos que el 58%, según la plataforma de la Alcaldía de Bogotá, son mujeres, y el punto central de robos son los transportes públicos. ¿Qué estará pasando? ¿Será que posiblemente no hay la cantidad determinada de policías las cuales pongan seguros a los ciudadanos o a las ciudadanas, que es el porcentaje más afectado? No lo sabemos, y es algo que posiblemente ya tendría que entrar a fondo la Alcaldía Nacional o el gobierno para saber por qué se está incrementando o manteniendo más bien la cantidad de delincuencia en hurtos, porque si analizamos los últimos 6 años, la cantidad oscila entre unos 4.000, 5.000 o 3.000 actos de hurto básico en el transcurso del año. ¿Qué puede estar pasando? No lo sabemos. Muchas gracias.